Hoy en día vamos a resolver estos dos condensadores a través del método de la media logarítmica de temperaturas LMTD. El primer caso nos dice que se va a condensar vapor de agua en una planta generadora a una temperatura de 30 grados con agua de enfriamiento de un lago cercano, la cual entra a los tubos en un condensador a 14 grados centígrados y esta sale a 22 grados centígrados producto del intercambio de calor. Nos están dando el área superficial de los tubos, que es de 45 metros cuadrados, y nos dan el coeficiente de transferencia de calor total o global, que este va a tener un valor de 2100 vatios metro cuadrado centígrado. Nos piden que determinemos el gasto de masa necesario para el agua de enfriamiento y la cantidad de vapor o tasa o razón de condensación de vapor producto de este proceso de condensación. Podemos ver el diagrama de proceso donde tenemos la entrada de vapor de agua que entra y se condensa y vemos el agua de enfriamiento que se está utilizando para realizar este proceso de condensación. Notemos que en un condensador, durante el proceso de condensación o evaporación, la temperatura permanece constante y esto es debido a que la energía se está invirtiendo en la formación de enlaces o en la separación de enlaces producto pues, de estos procesos de cambio de fase, por lo tanto la temperatura permanece constante. Vemos que este valor es de 30 y el agua sufre un calentamiento natural gracias a la ganancia de calor a partir del vapor que está en contacto con ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra ecuación clásica para el cálculo de la tasa de calor o la razón de transferencia de calor, que es una función del coeficiente global, el área de la superficie del intercambiador, en este caso los tubos, y un término de la diferencia de media logarítmica que vamos a revisar. Tenemos como datos el coeficiente global, el área de transferencia que está dada y pues aquí lo que resta para conocer la ganancia de calor es la media logarítmica, que simplemente es una relación de temperaturas. En este caso vemos que las temperaturas están especificadas, tanto las de entrada como las de salida, y esto es muy útil a la hora de utilizar este método de la media logarítmica. Establecemos los deltas de temperatura como la diferencia de temperatura entre las entradas y salidas de los fluidos. En este caso tenemos 16 y tenemos 8 grados centígrados para la media o para la diferencia de temperaturas de la segunda salida o lo que determinamos como delta T2. Ya con esto pues reemplazamos los valores en la ecuación de la media logarítmica y tenemos que esta tiene un valor de 11,54 grados centígrados. Ya con esto podemos expresar la razón de transferencia de calor, que es reemplazando y teniendo cuidado con las unidades, vemos que nos da aproximadamente 1090 kilovatios. Ahora bien, esto significará que el vapor perderá aproximadamente 1090 kilovatios a medida que fluye por el condensador. Y como hemos establecido en los análisis anteriores, vamos a asumir que el agua de enfriamiento gana exactamente esa capacidad. Nosotros habíamos dicho que asumiríamos que la transferencia de calor se daba entre los fluidos calientes y fluidos fríos y no había pérdida en los alrededores, por lo tanto, por eso expresamos que el fluido de enfriamiento gana esa misma cantidad. Esto pues nos sirve para llevarlo a una ecuación del fluido de enfriamiento, el cual pues al no experimentar cambio de fase pues simplemente queda que ese calor que ganó es igual a la masa o a su gasto másico por su capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas de salida y de entrada. Este orden se pone así para que el calor siempre dé positivo y la igualdad pues tenga sentido. También sabemos que ese calor que ganó el fluido frío, pues lo perdió el fluido caliente a través de un proceso de condensación que se expresa como su razón de condensación por su entalpía de vaporización. Ya pues para encontrar los gastos másicos que los vemos acá en esta función, pues debemos encontrar estas propiedades, que es la capacidad calorífica y la entalpía de vaporización. Esto lo podemos hacer muy sencillo a través de una tabla de agua saturada. Tenemos las condiciones, por ejemplo, acá nos están diciendo que la condensación se está dando a 30 grados centígrados y pues simplemente podemos relacionar en una tabla de propiedades la entalpía de vaporización, siendo este un valor de 2431, kilojoules sobre kilogramo. Tengan cuidado con las unidades.
También tenemos que necesitaremos buscar el C sub P del agua a temperatura promedio, puesto que esta propiedad la necesitamos, el C sub P, pero pues tenemos dos temperaturas, tanto de entrada como de salida, entonces tomaremos como referencia la temperatura promedio. Esta temperatura promedio pues se calculó como el promedio de las entradas y las salidas y pues tendremos un valor de C sub P de 4184 joules sobre kilogramo Kelvin. Hay que tener cuidado con las unidades. Luego, pues para expresar el gasto, masa de enfriamiento y la razón de condensación, simplemente pues las despejamos de las ecuaciones que acabamos de mencionar, obteniéndose para el agua de enfriamiento una razón de 32.56 kilogramos sobre segundo. Y les dejo las unidades para que tengan en cuenta y no cometan errores. Y la razón de condensación del vapor de agua se obtiene a partir de esta expresión, simplemente pues se puede a partir de el calor, la ganancia o la pérdida en este caso, y su entalpía de vaporización, teniendo un valor de 0,45 kilogramos sobre segundo. Esto en pocas palabras se puede resumir como que si nosotros tenemos 0,45 por un lado de condensación que requirieron 32.56 kilogramos de fluido de enfriamiento, podemos relacionarlos muy sencillo y podremos decir que se necesitará circular 72 kilogramos de agua de enfriamiento por cada kilogramo de vapor de agua en condensación. Vamos a pasar a un segundo ejercicio también de condensadores, donde en este caso nos dice que se quiere calentar aceite de motor que tiene su capacidad calorífica de 2100 joules kilogramos centígrado. Se quiere calentar desde los 20 grados centígrados hasta los 60 y se quiere calentar a una razón o usando una razón de 0.3 kilogramos por segundo. El tubo es de pared de cobre delgada que tiene 2 centímetros de diámetro y por medio de ese tubo vapor de agua, o exterior a ese tubo, se hace circular vapor de agua en condensación y esta se va a encontrar a una temperatura de 130 grados centígrados con su respectiva entalpía de vaporización. Dice que para un coeficiente de transferencia de calor total o global de 650 vatio metro cuadrado centígrados, determinemos la razón de transferencia de calor entre estos dos fluidos y la longitud requerida del tubo para lograr este enfriamiento. En este problema que he sacado del Sengel de transferencia de calor, ya nos dan las respuestas. Tendremos que llegar a 25.2 kilovatios y la longitud de los tubos será de 7 metros. Teniendo eso en mente, entonces como tenemos aceite que se va a enfriar, que se va a calentar, tenemos entonces la relación de calor para un fluido que no cambia de fase. Notamos que todos estos valores los tenemos el gasto del aceite, tenemos el C sub P porque ya no lo estaban dando, la capacidad calorífica y la diferencia de temperaturas que es desde 25 hasta 60. Creo que verificamos, aquí se me fue, no es 25 sino 20, un error aquí de digitación. Esto nos da 25.200 vatios, que pues esto es conforme a la respuesta que ya tenemos, esto lo pasamos a kilovatios, es de 25,2. Quiere decir que la respuesta es correcta. Aquí pues cabe aclarar, como les decía, que esto es un 20, es simplemente digitación. Bien, para ahora llegar a la longitud de los tubos, que nos debe dar de 7, utilizaremos nuestras expresiones de transferencia de calor, donde aquí, a partir de la ecuación general de diseño, podemos calcular el área superficial. El área superficial pues va a ser función de la longitud de los tubos, porque es donde se logra la transferencia de calor. Tenemos que podemos despejar ese valor de área superficial y pues para hacer eso necesitamos primero la media logarítmica, puesto que para este problema todavía no la tenemos. Esto es muy sencillo, puesto que es un problema donde se están especificando las temperaturas tanto de entrada como de salida, siendo la de aceite 20 y 60, y sabemos que el agua entra a 130, pero como es un proceso de condensación y la energía se está concentrando en la formación de enlaces hacia la fase líquida, pues esta también permanecerá a 130. Por lo tanto, pues tenemos que los deltas son fácilmente calculables y después de esto pues ya podemos determinar la media logarítmica para este problema. En este caso no hay necesidad de hacer factor de corrección, puesto que es una intercambiadora contra flujo y tenemos que esto nos da 88.5 grados centígrados. Ya con esta media logarítmica podemos despejar el área superficial,
dándonos un valor de aproximadamente 0,438 metros cuadrados. Ahora bien, tengamos en cuenta que el área donde se está transfiriendo el calor entre el aceite y el vapor es un tubo o son los tubos, y esto pues simplemente se puede correlacionar con que el área de los tubos se calcula como pi por el diámetro de los tubos por la longitud. En este caso pues nos están diciendo que es de pared delgada, entonces podemos despreciar la conducción en las paredes y podemos simplemente trabajar con el diámetro interno. Esto pues ya simplemente dándonos el diámetro interno, pues nos deja como incógnita la longitud, y aquí podemos hacer el despeje para la longitud, corroborando efectivamente la respuesta, que es de 7 metros. Espero que les haya gustado el problema y muchísimas gracias por su atención.